Hola, mi nombre es Pablo Almada y vamos a desarrollar la unidad 3. Hoy vamos a dar el salto del análisis 1, donde la pregunta clave era: ¿cuál es el área bajo una curva? La solución era integral definida, pero en esencia sumaba infinitas líneas verticales. Ahora en análisis 2 la pregunta es más grande: ¿cuál es el volumen del sólido que está debajo de una superficie tridimensional? La lógica es exactamente la misma. Si antes sumábamos líneas para obtener un área, ahora vamos a sumar cajas para obtener un volumen. Pasamos de calcular el área de una rebanada de pan a calcular el volumen total dentro de un molde. ¿Y cómo se formaliza esta suma de cajas? Exactamente igual que en análisis 1, como el proceso de 4 pasos. Primero dividimos nuestra base rectangular en una cuadrícula, como en un tablero de ajedrez. Segundo, aproximamos el volumen construyendo una caja sobre cada uno de esos pequeños cuadritos. Tercero, sumamos el volumen total de todas esas cajas. Y cuarto, tomamos el límite cuando el número de cajas tiende a infinito. Esa es la suma de Riemann. Es la definición formal de la integral doble, la suma continua del volumen de infinitas columnas. Pero para calcular ese límite es imposible. Entonces necesitamos una herramienta o un atajo para el cálculo. Esa herramienta se llama teorema de Fubini. Es un teorema clave, dado que nos permite hacer algo increíble: transformar la integral doble, que es un problema de volumen complejo, en dos integrales simples, una anidada dentro de la otra. Esto se le llama integral iterada. El método es simple: resolvemos la integral de adentro primero, tratando a la otra variable como si fuera un número constante, luego usamos ese resultado para resolver la integral de afuera. Así es como pasamos del concepto abstracto a un cálculo que sí podemos resolver. Como vimos en el tema anterior, vimos que la integral doble es un volumen, pero su definición formal es una suma infinita, muy difícil de calcular. Entonces, ¿cómo resolvemos esto en la práctica? La respuesta es usar integrales iteradas. Esta es la técnica que nos permite transformar un problema complejo de 2D en dos pasos simples de una dimensión, uno después del otro. El método se llama integración parcial y se trabaja de adentro hacia afuera. Si tenemos esta integral, f de x, y, diferencial de x, nos enfocamos primero en la integral de adentro, diferencial de y. Durante ese paso tratamos a la variable x como si fuera un número, una simple constante. Integramos y evaluamos en sus límites. El resultado será una nueva función que solo depende de x. Finalmente tomamos ese resultado y resolvemos la integral de afuera, que ya es una simple integral de análisis 1. La garantía matemática que nos permite hacer esto se llama el teorema de Fubini. Fubini nos hizo dos cosas. Primero, que este método de rebanar el volumen es válido. Y segundo, es que el orden de integración no altera el resultado final. Podemos integrar diferencial de y, diferencial de x, o diferencial de x, diferencial de y el volumen será el mismo. Pero, y esto es muy clave, el resultado siempre es igual. No significa que la dificultad sea la misma. Nuestra decisión estratégica más importante será analizar la función y elegir el orden de integración que nos dé el camino más fácil y directo para obtener ese valor. Ya dominamos las integrales sobre rectángulos, donde los límites son números fijos, pero la vida real rara vez es un rectángulo. ¿Qué pasa cuando nuestra base de integración tiene lados curvos o una forma irregular? Ese es el verdadero reto: cómo calcular el volumen sobre una región D. Y la solución no es una fórmula nueva, sino un ingenioso cambio de perspectiva. En lugar de cambiar la fórmula, cambiamos nuestra forma de describir el terreno. Para manejar estas regiones las describimos de dos maneras: la región tipo 1, que usa un barrido vertical, donde los límites exteriores en X son constantes, pero los límites interiores en Y son funciones, un piso por donde entra y un techo por donde sale. La integración se describe como diferencial de Y, diferencial de X. Y en la región tipo 2 es la opuesta, es un barrido horizontal, es como un escáner, en donde los límites exteriores en Y son constantes, pero los interiores en X son funciones, una pared izquierda y una pared derecha. Y la integral se describe diferencial de x, diferencial de y, donde la forma de la región nos da el mapa para la integración. Pero ¿para qué aprendemos dos formas diferentes? Bueno, aquí está el truco más poderoso de este tema. A veces una integral es imposible de resolver en el orden dado. Por ejemplo, la integral de seno de y cuadrado respecto a y no tiene una solución simple, estaríamos trabados. La solución: hacer ingeniería inversa. Usamos los límites de integración imposibles para dibujar la región, luego reescribimos la integral cambiando la perspectiva, por ejemplo, de tipo 1 a tipo 2. Esto invierte el orden de integración y mágicamente la integral imposible se vuelve fácil de resolver.
¿Alguna vez viste una integral doble con límites llenos de raíces cuadradas? Bueno, esto es una señal de alerta. Nos dice que estamos tratando de integrar sobre un círculo, pero estamos usando las herramientas equivocadas. Las coordenadas rectangulares son geniales para cuadrados y rectángulos, pero cuando le pones un círculo enfrente se vuelven torpes, lentas y nos complican la vida sin necesidad. El problema no es el círculo en sí, es que estamos tratando de clavar un tornillo con un martillo. La solución es usar el idioma natural de los círculos, las coordenadas polares. En lugar de x e y usamos r para la distancia al centro y θ para el ángulo. Lo genial es que una región que en x, y era horrible como la mitad de un anillo, en polares se convierte en un rectángulo simple, con límites constantes. Por ejemplo, el radio r va de 1 a 2 y el ángulo θ va de 0 a pi. Es limpio, directo y elegante. Pero acá viene el corazón del asunto, la parte más importante. No se pueden cambiar las letras. Tenemos que traducir el diferencial de área y la tentación, es decir, diferencial de área se convierte en dr de teta. Pero eso es un error garrafal. Debido a la geometría curva del sistema, el área de un pequeño parche polar depende de qué tan lejos esté el centro. El ingrediente secreto que lo cambia todo es un R extra, el diferencial de área se convierte en R diferencial de R diferencial de teta, donde R es la estrella de la conversión, es la que compensa la curvatura y hace que todo funcione. Y acá está la receta. Cambiamos X por R coseno de teta y R seno de teta, ajustamos los límites de R y lo más importante, reemplazamos el diferencial de área. Al hacer esto, el problema que parecía un callejón sin salida, como el volumen bajo un paraboloide, se convierte en una integral súper directa que casi la podemos resolver mentalmente. Ahora vamos a ver para qué sirve la integral doble en el mundo real. Su poder va mucho más allá de calcular volúmenes. En esencia, es una máquina de sumar. La aplicación más fundamental es calcular la masa de una lámina con densidad variable. Imagina una placa de metal que no pesa lo mismo en todas partes. La función densidad nos dice el peso en cada punto. Para encontrar la masa total, dividimos la lámina en millones de pedacitos, calculamos la masa de cada pedacito y lo sumamos todo. La integral doble es la herramienta matemática que hace que esa suma infinita de forma perfecta y exacta. Se pueden calcular conceptos claves de física. El más importante, el centro de masa, es el punto de equilibrio de la lámina. Si pones un alfiler ahí, se balanceará perfectamente. Para encontrarlo usamos integrales dobles para calcular los momentos que miden cómo se distribuye la masa y luego lo dividimos por la masa total. De forma similar, calculamos el momento de inercia. Si la masa mide la resistencia a ser empujado, la inercia mide la resistencia a girar. Es lo que hace difícil de tener una rueda pesada. Ambas propiedades físicas se encuentran sumando las contribuciones de cada partícula usando integrales dobles. Finalmente, la conexión más sorprendente. Esta misma herramienta se usa para medir el azar. En estadística podemos pensar en la probabilidad como una masa distribuida, donde la masa total es 1 o 100. La probabilidad de que dos eventos ocurran en un rango específico se calcula encontrando el volumen bajo una función de densidad de probabilidad. Hasta ahora hemos usado integrales dobles para calcular el volumen debajo de una superficie. Pero ¿qué pasa si no nos importa el volumen, sino que queremos saber el área de la superficie misma? Por ejemplo, ¿cuánta chapa necesitaríamos para construir una cúpula curva? La fórmula geométrica simple no nos sirve. Para medir la piel de un objeto 3D curvo, necesitamos una nueva aplicación de las integrales dobles, que es el cálculo del área de superficie. La idea es la misma de siempre en cálculo, divide y vencerás. No podemos medir la superficie curva de golpe, la aproximamos. Imaginamos que si dividimos la sombra de una superficie en el piso con una cuadrícula sobre cada cuadrícula, en lugar de levantar una columna, dividimos un pequeño parche plano que sea tangente a la superficie, es como pavimentar la superficie curva con millones de baldosas planas. El área total de la superficie será entonces la suma de las áreas de todas esas infinitas baldosas planas. ¿Y cuál es nuestra máquina para hacer esa suma infinita? La integral doble. Pero acá está el truco. El parche en la ladera de la montaña es más grande que la sombra en el piso. Y la integral corrige esto. Acá la fórmula, el área de la superficie de una integral doble por la que integramos no es fx, sino esta raíz cuadrada especial. Las derivadas parciales miden la inclinación de la superficie y toda la raíz actúa como un factor de estiramiento.
Le dice a la integral cuánto estirar el área de la sombra plana para que coincida con el área del parche inclinado real. El proceso es simple, calcular las derivadas, armar la raíz y resolver la integral. Ya dominamos las integrales dobles para sumar propiedades sobre un área 2D como una lámina. Hoy vamos al salto final, la integral triple. Esta es la herramienta que nos permite sumar una propiedad como la densidad en cada punto infinitesimal dentro de un sólido 3D. Si la integral doble calcula la masa de una placa de metal plana, la integral triple calcula la masa de un objeto 3D complejo como un bloque de un motor o un hueso donde la densidad no es la misma en todas partes. Pero, ¿cómo resolvemos el problema 3D? No lo hacemos de golpe. Al igual que con las dobles, la definición formal de suma infinitos cubos es solo teoría. En la práctica usamos el teorema de Fubini, que nos da permiso para convertir este problemón 3D en tres integrales simples, una anidada dentro de la otra. El método es siempre de adentro hacia afuera. Atacamos primero la integral de z tratando de x y como constante, luego resolvemos la integral de y tratando de x como constante y finalmente resolvemos la integral simple de x. Es la misma lógica de antes, pero con un paso extra. Pero acá está el verdadero desafío del tema. En el mundo real no integramos sobre cajas perfectas, sino sobre sólidos con formas complejas. El éxito en integrales triples no está en el cálculo, está en la visualización para plantear bien los límites. El orden más común es de z de y de x. La clave es esta, la integral de adentro define la altura del sólido. Sus límites son las ecuaciones de la superficie del piso y la superficie del techo. Las dos integrales de afuera, de y de x, son simplemente una integral doble normal que se encarga de recorrer la sombra 2D de todo el sólido proyectada en el plano XY. ¿Alguna vez viste una integral triple con raíces? Bueno, esto es una señal de alerta. Nos grita que estamos usando la herramienta equivocada. Las coordenadas cartesianas son geniales para cajas, pero son terribles para formas redondas como cilindros, conos o paraboloides. Hoy vamos a ver la herramienta correcta para estos trabajos. Se llaman coordenadas cilíndricas. Es el cambio de perspectiva que transforma un problema intimidante en uno elegante y directo. Entonces, ¿qué son las coordenadas cilíndricas? La idea es brillante y simple. Son las coordenadas polares que ya conocemos, pero con un elevador. Z mantiene el radio R y el ángulo θ para describir la base circular en el piso y simplemente añadimos la coordenada de la altura. La traducción es directa y se convierte igual que polares. Eh, pero acá viene el detalle más importante de todo, el error más común. No podemos simplemente cambiar las letras del diferencial de volumen. No. Al igual que en polares, necesitamos un factor de corrección por la geometría curva. El diferencial de volumen en cilíndricas es R, diferencial de Z, diferencial de R, diferencial de θ. Ese R extra es la pieza clave, es el invitado especial que no podemos olvidar al armar la integral. Traducimos la función, ajustamos los límites y lo más importante, reemplazamos el diferencial de volumen. Esa es la jugada maestra que simplifica todo. Ahora nos enfrentamos al último nivel, las esferas. ¿Alguna vez viste una integral triple en coordenadas cartesianas para una esfera? Es una pesadilla, es una señal de alerta que nos dice que estamos usando la herramienta equivocada. Estamos tratando de clavar un tornillo con un martillo. Las coordenadas cartesianas son geniales para cajas, pero para esferas que son perfectamente simétricas alrededor de un punto, necesitamos un lenguaje que sea diferente. La solución es un sistema de coordenadas hecho a la medida, las esféricas. En lugar de las coordenadas que ya conocemos, usamos variables nuevas. Primero, ρ, que es simplemente la distancia desde el centro a cualquier punto. Segundo, θ, que es el mismo giro horizontal que ya conocemos. Y tercero, φ, que es el ángulo vertical que baja desde el polo. Lo genial es la simplicidad. En este idioma, una esfera es simple, ρ igual a una constante. Es un cono phi igual a una constante. La complejidad de las raíces cuadradas desaparecen por completo. Pero atención, este paso es el más importante y crucial. No podemos simplemente cambiar las letras. Al igual que en polares tenemos un factor R, en esférica tenemos un factor de corrección aún más potente, que es el diferencial de volumen, que el mismo se convierte en ρ cuadrado, seno de phi, diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de θ. El término ρ cuadrado, seno de phi,
es un jacobiano y es el ingrediente mágico que compensa la geometría curva de la esfera. Cuando armamos la integral, traducimos la función usando límites simples y multiplicado por este jacobiano. Así es como una integral imposible se transforma en un cálculo directo y elegante. Para cerrar el tema de integrales múltiples con la idea más poderosa de todos, a veces el problema de una integral no es la función, sino la región de integración. Es una forma torcida como un paralelogramo inclinado a una región entre parábolas que hace que los límites sean una pesadilla. La solución: no escalamos el muro, buscamos una puerta secreta, usamos una transformación. Esta es la función que mapea un mundo simple como un cuadrado en un plano V y lo convierte nuestra región compleja en un plano XY. En lugar de integrar en la región difícil, integramos en el cuadrado simple. Es un cambio de escenario. Pero este cambio de escenario no es gratis. Cuando estiramos un cuadrado simple que se ajusta a una forma curva, el área se distorsiona. Necesitamos un factor de corrección que nos diga cuánto se estiró. Ese factor se llama el jacobiano. Es un determinante de las derivadas parciales que mide la distorsión del área. La fórmula completa es esta: la integral imposible en R es igual a una nueva integral de región S, donde traducimos la función a U y B, y lo importante, multiplicamos valor absoluto del jacobiano, así es como compensamos la distorsión. Pero la pregunta es, ¿cómo encontramos ese factor de corrección? No es magia, es un cálculo, se llama el jacobiano y es el determinante de las derivadas parciales de la transformación. La fórmula se ve así: calculamos cómo cambia x e y con respecto a nuestra nueva variable u y b. Esas cuatro derivadas las ponemos en una matriz de 2 por 2. El valor absoluto de su determinante es el jacobiano. Es un número exacto que necesitamos para que las áreas coincidan. Y aquí está la gran revelación. Esta idea del jacobiano la hemos estado usando todo el tiempo. ¿Recuerdan la R extra que aparecía en las coordenadas polares? R diferencial de R diferencial de teta. Es el jacobiano de la transformación polar. Y el phi cuadrado, seno de phi de la esférica también es un jacobiano. Es la herramienta universal que corrige la geometría cada vez que cambiamos nuestro sistema de coordenadas, permitiéndonos transformar un problema imposible en uno simple. Es la idea que unifica todo. Muchas gracias por ver. Hasta luego.